La marca de la sangre. El sol caía con fuerza sobre la finca Santa Bárbara, dorando las hojas secas que cubrían el suelo del patio. En el balcón, doña Eulalia, la señora, bebía su té de menta con la misma elegancia de siempre, mientras los esclavos se apresuraban por los cañaverales. Entre ellos la joven Luana, de piel oscura y ojos llenos de una tristeza que ni siquiera el tiempo había borrado, abrazaba contra su pecho al pequeño Joao, su único hijo de 3 años. «Este niño no debe quedarse aquí, Luana», dijo la señora sin quitar los ojos de la taza de porcelana. «Lo sabes muy bien». Luana se tragó las lágrimas. «Lo sabías». Él siempre lo había sabido. Los hijos de los esclavos no les pertenecían a ellos, sino a los amos. Y doña Eulalia ya tenía planes para Joao. Esa misma noche, mientras la luna plateaba las aguas del río, llegó a la finca un hombre con un sombrero polvoriento. Era un traficante de esclavos conocido por llevar pedazos al sur, donde el trabajo en los cafetales era aún más brutal. La señora no dudó. Cerró el trato con una sonrisa fría, mientras Luana luchaba en silencio, arañando el suelo con las uñas hasta sangrar. «Va a tener una vida mejor», mintió doña Eulalia, mientras arrastraban al niño hasta el carro, gritando el nombre de su madre. Luana nunca volvió a verlo. 20 años después, la finca Santa Bárbara seguía en pie, pero el tiempo había dejado su huella. Doña Eulalia, ahora viuda de cabellos blancos, todavía reinaba sobre esas tierras, aunque con menor firmeza. Los esclavos, sin embargo, murmuraban entre ellos sobre los cambios que venían de Río de Janeiro, se hablaba de abolición, de libertad. Pero la casera se rió de esos rumores. «Mientras respiro aquí nada cambia», dijo mientras firmaba otro documento con manos temblorosas. Fue entonces cuando llegó. Un hombre alto, de piel oscura y ojos quemados por el sol, se bajó de su caballo con la postura de quien no pide permiso. Vestía ropa fina, pero su forma de caminar todavía tenía algo de la rusticidad de alguien que conoce el trabajo duro. Los esclavos se detuvieron para mirarlo, sintiendo algo en el aire que no podían nombrar. «Buenas tardes, señorita», dijo el hombre quitándose el sombrero. «Me dijeron que este era el lugar donde nací». Doña Eulalia levantó la vista y por un instante la sangre se le heló en las venas. Esos ojos, ella los reconoció. Pero no pudo ser. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Ahora mi nombre es Joao Batista», respondió él con una calma que la aterrorizó. «Pero debes recordarme como el hijo de Luana». El nombre resonó como un disparo. La señora sintió que le temblaban las manos. Luana había muerto años antes, de tristeza, decían. Pero el hijo había regresado. «¿Qué deseas?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Joao sonrió, pero no había alegría en ese gesto. «Justicia, señorita». «Solo eso». Y luego lentamente abrió la carpeta que llevaba consigo. En el interior, documentos. Contratos. Y encima, una carta de manumisión con el sello del imperio. «Compré mi libertad hace 5 años», dijo. «Y desde entonces he estado comprando a otros. Incluidos aquellos que todavía mantienes encadenados». Doña Eulalia sintió que el mundo se derrumbaba. No era solo la granja lo que estaba en juego. Era el pasado. Fue el crimen que cometió hace 2 décadas, cuando vendió a un niño como ganado. «No puedes probar nada», tartamudeó. Juan no respondió. Simplemente sacó de su bolsillo un pequeño objeto de plata, un medallón que Luana llevaba alrededor del cuello con la imagen de Nuestra Señora. En el interior, un mechón de pelo de niño. «Mi madre conservó esto hasta el día de su muerte», dijo cerrando la mano alrededor del relicario. «Ella me contó todo en las cartas que logró enviar. Cada látigo. Cada noche de llanto. Cada mentira que dijiste para justificar lo que hiciste». El aire se volvió pesado. Los esclavos, que habían estado escuchando en silencio, comenzaron a acercarse sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. «Vas a darme lo que es mío por derecho», continuó Joao, en voz baja, pero cortante como una cuchilla. «Si no». No necesitaba terminar la frase. Doña Eulalia miró los rostros que la rodeaban, los ojos llenos de esperanza de aquellos a quienes había oprimido durante décadas. Supe en ese momento que estaba derrotado. «¿Qué deseas?».
repitió, esta vez sin fuerza. Joao respiró hondo como si llevara sobre su espalda el peso de todas las lágrimas que su madre había derramado. La granja, dijo. Los documentos de libertad de todos aquí. ¿Y la señora? Hizo una pausa, mirando la gran casa antigua donde había tantos G. Los ritos habían sido amortiguados por las paredes. La señora se va. Hoy. Doña Eulalia no discutió. Esa noche, cuando el cielo se volvió violeta, abandonó Santa Bárbara para siempre, llevando solo una maleta y la sombra de sus pecados. Juan se quedó. No como maestro, sino como hombre libre. Y cuando salió el sol al día siguiente por primera vez en décadas, nadie en esas tierras despertó a un esclavo. El polvo del camino se tragó el carruaje de doña Eulalia antes de que se apagara la última luz del día. Los que se quedaron no la siguieron con miradas, ni de odio ni de alivio. Simplemente le dieron la espalda, como si el viento ya se hubiera llevado lo que ella representaba. Joao permaneció junto al portón de hierro con los dedos todavía temblorosos mientras sostenía el fajo de papeles que ahora sellaban la libertad de cada uno. No solo había nombres allí, eran cicatrices, sueños ahogados, niños que nunca conocerían el sabor del látigo. Los guardaba en su bolsillo, cerca de su pecho, como si fueran una parte de sí mismo que finalmente regresaba a su lugar. Dentro de la casa grande, las puertas estaban abiertas de par en par. El olor a cera y moho se mezclaba con el aire húmedo de la noche. Algunos de los mayores entraron caminando lentamente, como si temieran que el suelo cediera bajo sus pies. Después de todo, nunca habían puesto un pie allí excepto para servir. Tocaron las paredes, los muebles, los cuadros polvorientos de antepasados que ahora no eran más que extraños. Se rieron en silencio incrédulos cuando María, la cocinera, se sentó a la mesa del comedor y se sirvió un sorbo de vino de la bodega, el mismo vino que doña Eulalia bebía sola en sus noches de insomnio. La granja tardó semanas en aprender a respirar sin el peso del látigo. Las tierras, antes divididas entre caña y pastos, ahora eran surcadas por manos que elegían qué sembrar. Joao no quería ser dueño, nadie quería eso. En cambio propusieron un consejo, los más viejos, los que sabían del agua, de las cosechas, del parto de las vacas. Decidieron juntos que la casa grande se convertiría en escuela para los niños y refugio para los enfermos. Las habitaciones de los esclavos, antes estrechas y sin ventanas, fueron derribadas y en su lugar construyeron casas de adobe, con balcones donde uno podía sentarse por las tardes y contemplar la puesta de sol sin prisas. Pero no todo fue paz. Había quienes no sabían qué hacer con la libertad. Algunos se marcharon rumbo a ciudades, puertos, en busca de promesas de trabajo que a menudo resultaron ser nuevas formas de cautiverio. Otros se quedaron, perdidos entre el miedo a lo desconocido y el recuerdo del sufrimiento. Fue entonces cuando llegó el hombre de afuera, un abogado de gafas finas y palabras aún más duras. Llegó con papeles, con leyes, con la noticia de que la tierra, después de todo, todavía tenía dueño, un heredero lejano, primo de doña Eulalia, que reclamaba su parte. Joao escuchaba todo en silencio con los puños cerrados. No era la primera vez que la ley se sometía a lo habitual. Pero esta vez no estarían solos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del claro donde se habían reunido, Joao desdobló los documentos de libertad en un tronco. No fueron solo papeles. Eran una prueba. Eran voces. Somos esta tierra, dijo y su voz ya no temblaba. Y la tierra es nuestra. La luz del fuego danzaba sobre los rostros marcados por el tiempo, iluminando las cicatrices que la tierra y el trabajo habían dejado en cada uno. Las palabras de Ion resonaron como una llamada, y los ojos que antes habían estado bajos ahora se levantaron, fijos en él. Dicen que la ley es ciega, murmuró María, la mayor del grupo cuyas manos aún conservaban el recuerdo de los grilletes. Pero siempre ve claramente a los que tienen nombre y apellido. Una risa seca recorrió el círculo. No fue de alegría, sino de reconocimiento. Todo el mundo lo sabía. Joao pasó los dedos por los papeles, sintiendo el peso de las firmas falsas, los sellos borrosos, las fechas alteradas. No se trataba simplemente de documentos de un heredero lejano, eran las marcas de una vieja mentira, repetida hasta hacerse realidad. Pero también tenían sus huellas. ¿Y tus verdades? La tierra no es solo papel, dijo Antonio, el más joven, el que todavía llevaba en el pecho la ira ardiente de los que no se conformaban.
Ella es lo que plantamos, lo que enterramos, lo que sangramos. Siguió un silencio denso como el humo que se elevaba en espiral hacia el cielo estrellado. Entonces Joao tomó un puñado de tierra y la dejó fluir entre sus dedos. Quieren demostrar que son dueños con tinta y firmas. Lo vamos a demostrar aquí. Al día siguiente, cuando el abogado regresó con su traje almidonado y la sonrisa de quien ya había ganado antes de empezar, no encontró ninguna sumisión. Encontró una fila de hombres y mujeres de pie, con las manos cubiertas de tierra y la mirada fija. Señores, comenzó ajustándose las gafas, la ley es clara. El derecho a la propiedad. La ley también dice que nadie puede poseer lo que ya es de otro, dijo Joao, entregando un mapa dibujado a mano, con los límites del terreno marcados no por líneas rectas, sino por ríos, árboles y hoyos. Aquí está nuestro título. El abogado se rió, un sonido breve y sin humor. Eso no vale nada. Para nosotros vale, respondió María, dando un paso adelante. Y será válido para todo aquel que quiera escuchar. Lo que siguió no fue una batalla de gritos, sino de silencio. El abogado intentó discutir, amenazar, prometer. Pero cada una de sus palabras chocó con esas miradas que ya habían visto demasiado como para dejarse intimidar. Cuando finalmente recogió sus papeles y se fue, se llevó consigo la certeza de que aquella no sería una victoria fácil. Sabían que la lucha apenas había comenzado. Que habría más hombres de traje, más papeles, más amenazas. Pero también sabían que la tierra no se doblaba solo porque alguien firmara un documento. Ella resistió. Como ellos. Esa noche, mientras el fuego volvía a crepitar, Joao tomó un trozo de carbón y trazó en el leño las palabras que ya no hacía falta decir. Aquí nos quedamos.